después esto se lo subo. Como el otro día estuvimos hablando del tema de la representación simbólica, lo que hice fue, estaría bueno que esto, yo no se lo hice al de Simpson para que lo hagan ustedes. ¿Sí? Así aprenden un poco a manejar el tema simbólico. Así, bien elemental. Este es el programa que vimos la otra vez de trapecios. ¿Sí? A y B son los límites de integración y seguimos con la misma integral, que ya la tenemos en la cabeza. La f de x es la 4 sobre 1 más x cuadrado. Y fíjense que acá definimos la variable simbólica. Ponemos sim de t. ¿Y para qué voy a hacer esto? ¿Sí? Ahora, y fíjense que vuelvo a escribir la función en esa variable simbólica que definí en la línea 19. Entonces, acá creé una función que la llamé cota. ¿Sí? ¿Se acuerdan que siempre tenemos el problema de cómo calcular la cota? Como es la derivada segunda en un caso, la derivada cuarta en el otro, se complica. Entonces, lo que hice fue, definí una función que la llamé cota. ¿Sí? ¿Y qué valores entran? Como estamos en trapecio, tanto para trapecio simple como compuesto, el orden de la derivada es la derivada segunda. ¿Sí? Entonces fíjense que como primer argumento entra el 2, que va a ser el orden de la derivada. ¿Sí? Ese valor es fijo. Para el caso del trapecio es fijo. Y entra la función, ¿sí? La función que voy a integrar, escrita en forma simbólica. Por eso acá está escrita como la función Anonymous, ¿sí? Que es la que voy a integrar, que es la que yo después puedo evaluar. Y la función escrita en forma simbólica, que es la que yo voy a derivar 2 veces. ¿Sí? ¿Y qué va a salir de esa función que llamamos cota? Va a salir el psi, ¿se acuerdan que uno elegía un psi en el intervalo de integración? De tal manera que el módulo de la derivada sea máximo en ese intervalo. Entonces, como dato sale el psi, que no lo voy a usar para nada, y sale la m, que es la cota de la derivada. ¿Sí? Entonces, y la cota de esa derivada, ¿se acuerdan que en el caso de trapecio simple era h cubo sobre 12 por el módulo de la derivada? En el caso de trapecio compuesto era h cuadrado sobre 12 por la longitud del intervalo de integración. Fíjense que eso, si uno tiene Simpson simple, es equivalente al h cubo, ¿no? Esa cuenta es una cuenta simple. Ya algo habíamos dicho. Entonces, vamos a la función esta cota. Veamos qué hace la función esa cota. Ustedes lo pueden hacer de la manera que uno tenga, que mejor les parezca. Entonces, entra el primer valor, fíjense que acá está puesto en forma general, ¿sí? Incluso podría, ahora porque me olvidé de ponerlo, podría poner acá A y B, fíjense que podría poner acá A y B, y agregarle acá 2 argumentos, A y B. Entonces, para hacerlo todavía más general, pues yo me quedé pensando en trapecios, entonces vamos a trapecios, y donde dice cota, agregamos los 2 argumentos, si no nos va a decir que hay argumentos más. Entonces, para que entre directamente los límites de integración, sin necesidad de tenerlos que poner dentro de la función. Eso al cambiarlo, entonces, veamos qué es lo que tenemos acá. Entonces, entran los límites de integración, el orden de la derivada, que es n, eso en el caso del trapecio está fijo en 2, y la función en forma simbólica. Fíjense que yo cuando la entré la llamé z y acá está h. Eso, lo que le importa cuando uno escribe la función es el orden en el que están.
saben que el primer argumento va a ser el límite inferior de integración, el segundo argumento va a ser el límite superior, el tercero el orden de la derivada y el h la función simbólica. Así que eso no tiene inconveniente. Lo que sí hay que respetar es este orden, ¿no? Si yo le puedo acá, en la función le puedo poner el nombre que quiera a cada uno de estos 4 argumentos. Lo que sí siempre va a ser el orden, límites de integración, orden de la derivada y la función simbólica. Bueno, definimos de nuevo acá una función simbólica, una variable simbólica general x, ¿sí? El orden de la derivada, fíjense que entra de acá, el orden de la derivada, y este era el comando que vimos el otro día, que deriva la función simbólica. Fíjense que como argumentos tiene dos, la función simbólica y el orden de la derivada, ¿sí? Que acá lo llamamos ord, dijimos n. ¿Sí? Este comando de zplot, esto también lo podemos poner, como estaba fijo para esa integral, podemos poner entre a y b. ¿Sí? Y entonces lo que va a derivar, lo que va a graficar el zplot es la función simbólica, en el intervalo que yo le diga que lo grafique. ¿Sí? El resto es, el grid minor lo que va a hacer es una grilla chiquita, si ponen grid on hace una grilla grande. El nombre del eje X, lo llamamos Profe, X, y yo el tengo una nombre duda del... ahí. Dale, ¿a dónde? ¿Cuál es la diferencia entre zplot y plot? No, zplot te permite graficar esta función en forma simbólica. Ah, ok, Fíjate, a perfecto. ver, pongamos, vamos a hacer un ejemplo. O sea, está total. Este 41 no sé dónde sale. No lo encontrar. Supongamos que tenemos la función, pongamos una función bien elemental. Supongamos que llamamos a z, vamos a llamar u igual. Primero, perdón, sims, y llamémosle sim a z. ¿Sí? Entonces defino la variable simbólica z. ¿Se ve? Esperen que agrando la letra. Agrandamos la letra para que vean mejor. Parece que en 14 está bien. Si no, defino la variable simbólica, ¿sí? Z. Entonces supongamos que ahora escribo una función. Supongamos y igual z al cuadrado, ¿sí? Bien simple. Entonces, ahora digo zplot de i. No es necesario, no tendría que tener problemas. Miren que ahí, ¿ves? Y ahí te dibujó. ¿Ves que no le puse? Bueno, por default la hacen entre menos 6 y 6. Si le ponen esto, este corchete acá, uno grafica el intervalo que quiere graficar. Fíjense que por default le pone el título de la función que está graficando, como título del gráfico. Si uno le hace esto que hicimos acá, uno le puede poner el título que uno quiere, el nombre a los... Fíjense que escribió por default la función que yo tenía, que era el z cuadrado, y le puso al eje X el nombre de la variable, que le habíamos llamado z. No escribe por default el nombre del eje Y, ¿sí? Pero ven la diferencia entre zplot y plot. Si yo quisiera graficar esto con un plot, no me lo va a dejar porque me dice que la variable es simbólica, ¿sí? Esa es la diferencia entre el plot y el zplot. Yo estoy graficando una variable simbólica. Fíjense que incluso no le di ningún valor a la X. Pueden graficar en 2 dimensiones, lo que sea. Y el zplot es, si necesitan ver cuál es la forma que tiene alguna función con el zplot, sin necesidad de darle valores, lo pueden utilizar.
Entonces, con el zplot vamos a dibujar la derivada, porque fíjense que lo que derivamos la función simbólica, en este caso con un orden 2, pero puede ser con un orden cualquiera, y graficamos la derivada. El grid minor, lo que decíamos, hace una grilla chiquita, si ponen grid on, hace una grilla cuadrados más grandes. El título que va a tener el eje X y el título que va a tener el eje Y, y el título del gráfico que dice derivada de orden. Y ahora fíjense esto, ¿no? Este comando, num2, no sé cómo se dirá, str, este comando de acá. Entonces, ¿cuál es el efecto? Fíjense que acá entra el orden de la derivada, ¿sí? Y entra como orden 2. Ese 2 no es simbólico, es un número que uno utiliza para evaluar. Este comando lo que me permite es convertir ese 2, que es un número entero, en una variable carácter, ¿sí? Para que yo lo pueda escribir como nombre o título del gráfico que voy a hacer, que en este caso va a ser la derivada segunda, ¿sí? Después acá está la línea 11, usamos MATLAB Function, que eso el otro día les había dicho Matías, que en el caso de Octave era handle function, ¿no? O function handle. ¿Sí? Entonces lo que hace es, como I es una variable simbólica, acá este comando, MATLAB function, lo que hace es, la lleva a una variable numérica. Entonces la puedo evaluar. Nos permite evaluar la función. Después, ¿qué hago? Voy a evaluar la función en el intervalo de integración. Lo que digo es, bueno, fíjense lo que voy a hacer acá. Bueno, acá digo, bueno, ¿cuál es la extensión del intervalo de integración? Y después lo que digo es, calculo, qué es lo que a mí me interesa, ¿no? Yo tengo que calcular cuánto vale el máximo, es decir, calculaba el módulo donde la derivada, en este caso segunda, se hacía máximo. ¿Y en qué valor? Bueno, yo evalúo la función, ¿sí? Yo sé que X va entre los intervalos de interpolación y le digo que me calcule el máximo. Este comando max lo que me hace es me calcula el máximo del valor absoluto, ¿sí? Porque acuérdense que es el máximo del valor absoluto. Supónganse que un valor es negativo, ¿sí? Pero el máximo de ese valor absoluto podría ser de una función que se va hacia abajo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y estas 6 líneas, fíjense que es un for, lo único que hago es, fíjense lo que digo acá, si el valor absoluto de f de x es igual a max, lo que estoy haciendo acá es de detectar, porque acá yo calculo el máximo, y en estas líneas, en este loop, lo que estoy haciendo es detectar para qué valor de la ordenada se produce eso, ¿sí? Está bien, yo digo, el valor máximo vale 50. Está bien, yo sé que vale 50, pero ¿para qué valor del intervalo de integración esa función se hizo máximo? Entonces lo puedo encontrar con eso. Y a ese valor le llamo psi, que es el psi que yo estaba buscando, ¿sí? Entonces con esto puedo detectar con el max dónde se hace máximo el módulo de la derivada. Y con este loop, ¿a qué valor corresponde ese máximo? ¿A qué valor de ordenada corresponde ese máximo? Y esto es un bonus track. Esto, si quieren, no sé si el Octave tiene esta función. Yo busqué en el Octave y tenía un table, pero no sé si hace lo mismo. ¿Qué es lo que hace esto? Le va a mostrar en pantalla una tabla, ¿sí? Ahora cuando corramos el programa lo vamos a ver. Les va a mostrar en pantalla, directamente en el Command Window, una tabla. Fíjense, lo que voy a escribir en esa tabla es el PSI, o el PSI, y el valor máximo.
¿Y cómo los llamo? Entonces, las columnas van a estar tituladas como psi y cota m, que son los valores, ¿sí?, que van a salir de la función. Esto le sirve por si uno está calculando y quiere ver los valores en forma ordenada, qué es lo que está saliendo, ¿no? Es un comando opcional, si quieren lo usan y si quieren no. Porque la otra opción es escribir los datos en un archivo. Bien, entonces definimos la función que vamos a integrar, definimos la variable simbólica t y la misma función que vamos a integrar, ¿sí?, la escribimos en forma con la variable simbólica y llamamos esa función cota. Y eso nos va a dar, ¿sí?, cuál es el valor de m. Bien, ahora lo que vamos a hacer es usar trapecios. En particular, uno puede usar el número de intervalos que uno quiera para usar lo que habíamos llamado trapecios compuestos. Bueno, estos valores que tenemos acá, IT, E y ER, esos son valores para inicializar el programa, ¿sí? Fíjense, el trapecio para un intervalo era la longitud del intervalo sobre 2, que en este caso es 1, por la función evaluada en los extremos. Ahora vamos a ver por qué definimos esto así. Este primer valor lo llamamos I de T1. Acuérdense que ni el MATLAB ni el Octave pueden usar subíndice 0. ¿Sí? Hay programas, hay compiladores que sí. El idioma C creo que lo acepta el 0, pero en Fortran o MATLAB, Octave no lo acepta. Fíjense que el E1, el E de 1, es la cota de error para un intervalo, ¿sí? Cuando tenemos un único intervalo. ¿Qué forma tenía? Era h cubo sobre 12, pero esto es lo que le decía. Para un intervalo, h cubo sobre 12 lo puedo escribir también como b menos a. Esto está escrito como si fueran trapecios compuestos, pero es exactamente lo mismo cuando el intervalo es único. Entonces, fíjense que es b menos a sobre 2, b menos a al cuadrado sobre 12 por el valor absoluto de b menos a. ¿Sí? Todo multiplicado por m. ¿Sí? Y m es la cota. Y esa cota viene del cálculo de esta función. Bien. Y este error, acá una cosa, porque yo sé que la integral vale pi, entonces digo que bueno, que el error con el que voy a trabajar vale pi menos la integral de trapecio en un intervalo. Es decir, eso es como el error inicial, va a ser el error más grande. Yo acá, si no supiera, ¿sí?, si no supiera cuánto vale la integral, yo ahí le pongo un valor grande, ¿sí?, para poder iniciar el programa. Le digo, bueno, que valga 100, ¿sí? Está bien. Y ahora van a ver por qué. Yo ahí le puse ese valor porque sé cuánto vale la integral, pero no necesariamente uno tendría que colocarle ese valor, ¿sí? Uno le coloca un valor grande para que el programa se dispare. Es decir, fíjense que este valor, si este valor es mayor que un milésimo, entonces el programa se dispara. Ahora, vuelvo de nuevo a esto. Yo pongo esto, escribo esto, porque ese es el valor. Si no, yo acá pongo un valor grande y el programa comienza a hacer el loop. Voy a usar un while. La estructura del while es un while y un end. ¿Sí? Empieza un while y termina en un end. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que mientras el error sea mayor que un milésimo, el loop lo sigue haciendo. El loop es en el while end, ¿no? Empiezo con n igual 1, ¿por qué? Le doy el valor inicial n igual 1, porque pues ya sé que esto es la integral de un solo intervalo, ¿sí? Entonces, empiezo con n igual 1 de tal manera que el loop, cuando empieza, fíjense que si n es igual a 1, el siguiente n es n igual 2, que sería para 2 intervalos o 2 subintervalos.
Entonces, fíjense, si el error es mayor que 1 milésimo, bueno, viene a la línea 31. Como en la memoria tiene n igual 1, el siguiente n va a ser 1 más 1. Entonces va a ser n sobre 2. Entonces ya lo va a estar calculando para 2 subintervalos. Pues yo tomé como valores iniciales los de un intervalo. Entonces el h va a ser la longitud del intervalo dividido 2. Bien, y acá esto ya lo vimos el otro día. Es la suma de los trapecios, que era la suma, bueno, inicializaba la suma con 0, ¿sí? Y empezaba a sumar trapecios, ¿sí? ¿Se acuerdan que era 2 veces los valores intermedios? Entonces, la integral de trapecios será h sobre 2 por la suma en los extremos más lo que daba la suma de los 2 veces los valores intermedios, que era este loop que estaba acá, que aparece en esta integral. Esto sería trapecios, ¿sí? Bien, pero fíjense que es trapecios 2, porque acá el n habíamos ido a 1, habíamos inicializado con 1, entonces el nuevo n era 2, así que está calculando trapecios 2, con 2 subintervalos. Y calculo el error en trapecios 2. Lo que hago es, calculo el error entre el valor anterior y el nuevo valor. Y calculo el error absoluto, ¿no? Fíjense que es trapecios 2 menos trapecios 1. Como trapecios 1 yo sé cuánto valía, que era h sobre 2 por FA más FB. Por eso yo acá inicializo con trapecios 1. ¿Sí? Bien, entonces una vez que calculé el error, le pido que calcule la cota. ¿Sí? La cota que va a ser. Va a ser la cota, el error 2, va a ser h cuadrado sobre 12 por el valor absoluto de b menos a por m. Como m, ¿sí? En el valor de la cota m es siempre el módulo de la derivada segunda en un psi que haga máximo ese valor de la cota. Entonces, ese valor m yo ya lo calculé con la función cota. Bien, y ahí, entonces, una vez que calculo el error, fíjense que esto lo que estoy calculando es la cota. Acá calculo el error absoluto y acá calculo el error, la cota máxima del error. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Una cosa es calcular el error y otra cosa es, bueno, ¿cuál es mi cota? Yo acá lo que voy haciendo es, entre el t sub n y el t sub n menos 1, viendo cómo se va achicando ese error absoluto paso a paso. ¿Sí? Y acá calculo el error debido a la cota. O, mejor dicho, la cota del error. Bien. Después acá lo que voy a hacer es, bueno, defino un x que va de 1 a n, que es el número de sus intervalos. Y lo que voy a ir graficando, ¿sí? Es cómo va cambiando el valor de la integral a medida que voy aumentando el número de intervalos. Y lo que voy graficando acá, ¿sí? Es también, en la figura 1, calculo los valores de la integral a medida que cambia el integrando. Y lo que tengo que ver es, fíjense que lo que voy a ver es cómo la integral converge a un cierto valor. ¿Sí? Y después, lo que veo en la figura 3 es cómo el error, a medida que aumento el número de sus intervalos, también va convergiendo a un valor pequeño. Luego lo que hago en estas líneas 61 a 66 es escribir, abrir lo que habíamos comentado el otro día. Abrimos un archivo que se llama trap.txt y le decimos que escriba con este formato. En la primera línea, que lo que nos va a decir es titular las columnas. ¿Sí? La primera columna es el número de intervalo, la segunda columna es la integral, el error, cómo cambia, el error es el
itn menos itn menos 1, y cómo es la cota en cada uno de esos intervalos. Cuánto es la cota de error. Entonces, esos son los títulos de cada una de las columnas, y la siguiente, este loop, lo que nos va a escribir es el valor del intervalo, el valor de la integral, el error y la cota. ¿Sí? Y los va a escribir, cuando se escribe un archivo, hay que tener en cuenta siempre que se escribe línea por línea, ¿sí? Porque si no se les van a mezclar los datos. Y el /n, acuérdense que es la orden que dice, escribe una línea, salta a la siguiente línea. Bien. Si corremos el programa, fijémonos cuáles son los resultados. Acá está la tabla que les decía. Acá va a escribir el último valor. No hice nada extraño para que vaya escribiendo todas las cotas. Pero fíjense que el zip sub i es 0 y la cota dice que vale 8. Veamos los gráficos. Este es el gráfico del zplot que grafica la derivada segunda, ¿sí? De la que utilizamos la función, ¿se acuerdan que dijimos el diff? Lo que usa es la función escrita en forma simbólica, ¿sí? Entonces deriva 2 veces, o hace la derivada segunda, y el zplot lo que hace es graficarme la derivada segunda. Fíjense que uno podría decir, bueno, ¿dónde se hace máximo la derivada segunda? ¿Sí? Bien. Y en los otros gráficos, perdón. Y fíjense que es la integral, ¿no? Para un intervalo el valor es 3, para 2 intervalos es 3,1, y a medida que aumenta el número de intervalos, y en este caso para en 8 intervalos, ¿sí? Será este valor que está acá. Para no necesitar inspeccionar visualmente, los escribimos en una tabla. Y el otro gráfico es el gráfico de los errores. Fíjense que el error entre la integral n y la n-1. Cómo va cayendo el error a medida que aumento el número de intervalos. Y acá, en el archivo trap, fíjense lo que tengo es, para el intervalo 1, la integral vale 3 y el error es este valor que tengo acá. Y esta era la cota. Fíjense que el error es 0,1415 y la cota, que era el valor más desfavorable, era 0,66. Para el caso de 2 intervalos, fíjense que siempre el error entre 2 valores consecutivos de la integral siempre es menor que el valor de la cota que tenemos, ¿no? Este sería la cota para 2 intervalos, la cota para 3 intervalos, y así sucesivamente. Y fíjense que cuando tenemos 8 intervalos, ¿sí? La integral es 3,1389, nos da. Podemos, ¿qué podemos hacer acá? Aumentar un orden de magnitud, y podemos... Bueno, fíjense que fuimos a 10 milésimos, así que bueno, la derivada segunda es igual. Fíjense que para 16 subintervalos da 3,14 prácticamente. Bueno, y acá tienen los errores y la cota de error, ¿sí? Quedaría eso cuando hicimos el cálculo del error en el método. La cota estaría en el orden este. Bueno, este programa lo que podrían hacer es, yo después lo subimos, y hacer estos cambios, ¿sí? Para el de Simpson. Más que nada para que vean cómo se maneja esa función cota, ¿sí? Y
cómo manejar el tema de los intervalos. Pues, sí. Bueno, este lo habíamos corrido. Ah, estaba corriendo acá. Bueno, habría que reiniciar porque ¿no? Que sería el valor donde la cota se hace máxima. Acuérdense, ven que es -8, pero porque estamos tomando el valor absoluto. Entonces lo que les decía hoy, puede ser que sea negativo, pero como se toma el valor absoluto, es justo en el 0. ¿Sí? Eso me había olvidado decirle, ¿por qué aparecía el 0 acá? Y no el 1, porque uno si inspeccionaría diría, bueno, pareciera el 2, pero como es el módulo, es el -8, que sería el 8. Bien, eso me había olvidado decirles. Bueno, ¿alguna consulta? Que armé un programa, pero no sé si está bien. De los parciales, después si quieren podemos charlar en algún día, pero eso habría que charlar uno por uno para no nos juntamos, podría ser mañana a la tarde, a lo de las 6, una cosa así. Si quieren lo podemos charlar. El parcial, los resultados, no sé, como ustedes quieran, para que puedan tener posibilidad de discutir la corrección y eso. No sé si quieren, eso lo eligen ustedes. Bueno, si querés mostrar el programa.